Muy bien, una nueva edición de Mercado por Expertos. La principal duda que tenía la República Argentina hace pocas horas quedó develada. De la manera más tradicional, el portavoz presidencial, el Corcho Escochimarro, anunció quiénes van a integrar el nuevo viejo gabinete, con muy pocos cambios, inclusive los cambios también muy esperados, todos estaban en las ternas de candidatos. Pero sí un tema que es muy importante y que también se viene siguiendo muy de cerca en los últimos días, que ayer también tuvo un hito, Julián Ovildes, diputado nacional del PRO, un hombre de mucho trabajo en el Congreso de la Nación, fueron los juramentos de cara al nuevo Congreso y un año de poco trabajo. ¿Y por qué? Porque el Ejecutivo no envió proyectos, porque no se pudo discutir o porque un año con tan poca producción. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? Mira, la verdad que el problema fue que nadie tenía mayoría propia, ¿no? Porque los opositores, todos unidos, podíamos tener nuestra mayoría cuando estábamos de acuerdo y estuvimos pocas veces de acuerdo, ¿no? Y el oficialismo no llegaba a tener quórum propio. Entonces, la verdad que se produjo una especie de parálisis en el Congreso y no logramos ponernos todas las fuerzas políticas una agenda en común en la cual trabajar. Esto provocó que tuviéramos 8 sesiones ordinarias y algunas pocos más sesiones especiales. Pareciera que esto el año que viene va a cambiar, porque el oficialismo ya tiene quórum propio, con lo cual va a imponer su agenda. Esperemos que imponga una agenda que sea buena para el país y donde todos los sectores políticos podamos participar. Yo no tengo muchas esperanzas, pero esto es lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero creo que sin dudas el año que viene el Congreso va a trabajar mucho más. Julián, la ciudad afortunadamente tiene presupuesto de gasto y recursos sancionado. Digo por suerte porque la ciudad no tiene superpoderes ni prerrogativas exorbitantes para manejar fondos, ¿verdad? El Ejecutivo necesita siempre que la legislatura le autorice todo. Exactamente. Pero la Nación sí, y la Nación todavía no tiene sancionado su proyecto o transformado en ley su proyecto de presupuesto de gasto y recursos. Eso está pendiente, ¿verdad? La semana que viene tenemos reunión de comisión de presupuesto que se vuelve a constituir la comisión, pues la gente se va a acordar que hace unos días ya se había debatido presupuesto en comisión, se había aprobado un dictamen de presupuesto, claro, pero... por supuesto con algunas observaciones de la oposición, incluida la mía, pero al terminar el periodo de sesiones ordinarias, ese dictamen, ese trabajo en comisión, vuelve a foja cero y hay que empezarlo nuevamente, con lo cual el lunes 12 vamos a tener reunión de comisión de presupuesto. Y pareciera que el miércoles 14 vamos a tener la sesión especial para tratar el presupuesto nuevamente. En principio yo te diría que mi bloque no va a acompañar en general el presupuesto, ya que se mantienen nuevamente todos los superpoderes o facultades delegadas para que el Poder Ejecutivo pueda reasignar partidas. Esto es muy grave porque no solamente se reasignan partidas de un área a otra, sino que además se les cambia jurisdicción. Claro. O sea, por ejemplo, imagínate, 257 diputados votamos que se va a hacer un puente en Loma de Zamora. Y después una persona, que es la presidenta, decide que esos fondos, en vez de ir al puente de Lomas de Zamora, van a ir a un hospital de Salta, por decir. Entonces, la verdad que son facultades muy amplias, que es cambiar no solo los fondos, el destino de los fondos, sino que la jurisdicción. Y eso nosotros lo vamos a rechazar de plano. Bueno, y por ejemplo, vos que integrás la comisión y conocés, viste que en el proyecto figuran más o menos 70.000 millones en materia de subsidios y se están manejando la reducción de subsidios, pero sin afectar esa partida que ya está claro, definida en el proyecto de ley, ¿no? Exactamente. El gobierno está reduciendo subsidios, con lo cual va a aumentar su caja, pero por otro lado también pide prorrogar el impuesto al cheque. Con lo cual nosotros seguramente hagamos alguna propuesta ahí, decir, bueno, si vas a mantener el impuesto al cheque, o digamos, si estás haciéndote de nuevos fondos porque eliminaste subsidios, termina con el impuesto al cheque. Claro. O sea, pues si no, el gobierno lo que hace es generar cada vez más caja, no lo incluye, no lo reconoce en el presupuesto y después con ese excedente de caja que tiene, lo que hace es política, digamos, le da dinero a los intendentes amigos. Entonces lo que nosotros decimos es, si el presupuesto es una ley que tiene que ser votada por todos los sectores políticos, bueno, hagamos algo que tenga objetividad. No dejemos que después una persona sea la que decida qué hace con 50.000 millones de pesos, si se lo da al intendente amigo o al opositor que quiera que sea amigo, digamos. Esto tiene que tener objetividad. Julián, en el próximo año parlamentario esperás, como decías, más tarea. ¿No existe igualmente el riesgo de los decretos del Ejecutivo o vos pensás que eso va a cambiar? Mira, esto yo ya lo viví en años anteriores en la Cámara. El Poder Ejecutivo seguramente va a emitir decretos de reasignación de fondos, de reasignación de partidas, que estos son los famosos superpoderes.
Esos decretos después tienen que ser tratados por el Parlamento. Así nació, finalmente, exactamente. hace muchos años. ¿Qué es lo que sucede? Yo he integrado la comisión bicameral que trata esos decretos. Cuando el oficialismo ha tenido mayoría propia, todos esos decretos han sido aprobados sin discusión y nunca se han llevado a recinto. Bueno, se aprueban en la comisión y quedan ahí dormidos para siempre. Entonces, me da la sensación que podemos llegar a volver a este régimen, porque justamente esos decretos van al presupuesto, porque es el presupuesto el que está facultado por la Constitución para asignar cuáles son los recursos y gastos que va a tener el Poder Ejecutivo. Así que me da la sensación que vamos a volver a ese régimen. Por último, Julián, ¿qué esperás o qué espera todo el PRO de la relación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal? Ya hubo algunos ejemplos en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, el tema del subte y otros, el tema de las reducciones en alumbrado público, los edificios públicos de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué esperás en materia de relación con el Ejecutivo? La vocación nuestra es tener la mejor relación posible, sea humana, profesional y política, la mejor de todas. Y vamos a hacer todo lo posible para que sea excelente. Vamos a ver si del otro lado recibimos lo mismo. El tema del subte, por ejemplo, es una buena iniciativa. O sea, viene el gobierno nacional y te dice, mira, te vamos a transferir el subte para que vos seas responsable en la ciudad que gobernás de uno de los medios de transporte más importantes. Sí, pero siempre viene la cosita, digamos, que te pasan un problema sindical, no te pasan los fondos, faltan las obras que hay que hacer. Entonces es como que te pasan un auto que no funciona y te dicen, bueno, hacete cargo de hacerlo funcionar, pero además hay 5 tipos esperando para subirse al auto para ser transportados. O sea, te pasan un problema, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el gobierno de la ciudad es decir, bueno, aceptamos el subte, pero dámelo en condiciones, o comprometete a transferir los fondos que faltan para las obras que hay que hacer, ¿no? Porque lo que te dan el subte es, lo que nos darían hoy sería un subte con problemas estructurales, con problemas sindicales y sin los fondos, con lo cual te obligan a subir la tarifa y prestar el mismo servicio deficiente que se estaba prestando antes. Claro. Lo que la ciudad quiere hacer es recibirlo y si hay que subir tarifa, bueno, prestemos un mejor servicio, que haya aire acondicionado, que las estaciones estén mejores, etcétera, etcétera. Julián, gracias por tantas atenciones este año en la radio y en la tele, lo mejor para tu familia y para vos en el próximo año. Encantado, Nacho, felicidades. El diputado Julián Novillo. Cuando volvamos, el diputado Milman con nosotros.